¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y el día de hoy vamos a tratar la clase que corresponde al imperialismo, la primera clase del imperialismo. Van a ser un par de clases más que vamos a estar viendo este tema. Había dicho en la clase pasada que en el siglo XIX tenemos que entender tres grandes procesos políticos, que esos tres grandes procesos políticos, el liberalismo, el nacionalismo y el imperialismo, nos van a permitir entender lo que va a suceder en el siglo XX. ¿Qué sucede en el siglo XX? Las dos grandes guerras mundiales. Entonces, ya hemos visto nacionalismo, las unificaciones de los estados alemanes, de los estados italianos, hemos visto el liberalismo, las revoluciones liberales, terminamos con la del 48, ¿no? La del 30, la del 20, la del 30, la del 48. Hemos visto las consecuencias de estas revoluciones, países que se le iban a libertar, ¿no? Por ejemplo, Grecia, cambios en el régimen de la restauración monárquica, por ejemplo, lo que pasa en Francia. Esto todo a partir de las revoluciones liberales. Pero teníamos que entender qué era el liberalismo. Ahora tenemos que entender qué es el imperialismo y cómo es que va a funcionar en el mundo. Si entendemos estos tres procesos, que me parece que lo estamos entendiendo, he visto cómo realizan los quizzes, he visto cómo realizan su material de estudio, he visto cómo realizan las fichas de trabajo, me parece que lo estamos entendiendo. Entonces, son indicadores, ¿no? Estos trabajos que ustedes hacen son indicadores. Les vuelvo a repetir, ¿no? Necesito que cada clase me entreguen tres temas. La mayoría, yo estoy bien contento con el salón, porque la mayoría del salón lo cumple, ¿no? En proporción, sé que somos poquitos, pero casi todos trabajan bien. Los que nos hemos quedado, la mayoría, no todos, un par no, la mayoría cumple con todo, me entrega todo a tiempo, realiza todo lo que hay que entregar. Recuerden que para hacer el quizzes tienen que primero haber hecho el material de estudio, si no, ¿cómo lo haces? Para eso hemos estado haciendo material de estudio, para aprender a estudiar. Necesito que vayan ejercitándose en la forma de realizar exámenes. Los quizzes son esos, exámenes, prácticas de exámenes. ¿Cómo practico para hacer un examen? Con lo que hemos visto hasta agosto, solamente hasta agosto lo único que hacíamos era, la única tarea era material de estudio. Ahora obviamente tengo que dejarles un poco más porque no nos vamos a pasar toda la vida solamente haciendo material de estudio. Tienen que ejecutar, aplicar lo que estamos aprendiendo. Para eso me sirven los quizzes. Y el quiz todavía tiene la facilidad de que no es como el Kahoot solamente lo puedes realizar una vez, el quiz lo puedes hacer todas las veces que quieras hasta que te salga perfecto. Entonces, aprovechemos esto, ¿no? Bien, vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, le vamos a dar las gracias a Diosito, le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer. El ser agradecido, ¿no? Ayuda. ¿A qué ayuda? A equilibrarnos con el universo, ¿no? Entonces, por eso es que damos las gracias, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes no creen en Dios o no tienen la fe fuerte, es la edad, creo yo, pero al universo, ¿no? A los papás, no sé, le agradezcan, al todo, qué sé yo, ¿no? A la Pachamama, quien les dé la gana, pero aprendamos a ser agradecidos. Siempre les he dicho, yo he sido su tutor, es de bien nacido ser agradecidos, lo que siempre me decía mi abuelita. Entonces hay que agradecer. Y una vez que agradecemos, aprovechemos y pidámosle cosas a Diosito, o a la Pachamama, a lo que le dé la gana, ¿no? A Punchao, que es el dios de los incas, ¿no? Pídanle que cuide a su familia, que cuide a sus papitos, que les dé siempre salud, que les dé siempre eh, vida, no, no siempre, pero la vida, bueno, qué sé yo, ¿no? Salud al menos, que los cuide, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas, en las mesas de las personas que más lo necesitan. Pidamos por los demás, no tan solo por nosotros. Bien, chicos, ya no les quito más tiempo porque la clase del día de hoy me parece que es un poco larga y no quiero que se me aburran. Quiero empezar poniéndoles un video bien bonito que El encontré. imperialismo no fue un fenómeno exclusivo de este periodo.
Mucho antes habíamos visto constituirse grandes imperios, ya que civilizaciones desde la antigüedad, desde egipcios, griegos o romanos, hasta la edad moderna, como españoles o portugueses, se habían extendido sobre otros territorios imponiendo su dominio. Pero en el siglo XIX, este fenómeno se impuso con una fuerza nunca antes conocida. Ahora bien, ¿a qué nos referimos exactamente con imperialismo? Por imperialismo entendemos una actitud o doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro por medio de la fuerza militar, económica o política. El país que domina es designado metrópoli y el dominado colonias. Pero, ¿cuáles fueron las causas por las que se desencadena este fenómeno con tanta virulencia en el siglo XIX? Cuando analizamos el contexto en el que se hallaban los estados europeos, comprendemos qué les impulsó a invadir nuevos territorios, y estas razones podemos agruparlas de la siguiente manera: causas económicas, demográficas, políticas, ideológicas, geoestratégicas y algunas otras que abordaremos con detalle. Comencemos entonces por las causas económicas. Son para muchos las razones de mayor peso. Los marxistas, seguidores de Karl Marx, son los principales defensores de esta idea, ya que veían en el imperialismo una manifestación extrema del capitalismo. Consideraban que este sistema económico tenía la necesidad de buscar mercados para sus mercancías y excedentes de capital. Pero, ¿cuáles fueron esas causas económicas exactamente? Se resumen en superproducción, políticas proteccionistas y necesidad de nuevos mercados. Vamos a explicarlo más detalladamente. La superproducción. La industria en Europa se ha desarrollado a un ritmo tan elevado que sus productos no encuentran salida en el mercado europeo. Es lo que se conoce como colapso económico. Ha llegado a su cenit. Necesitará buscar mercados alternativos en los que colocar mercancías e invertir. Por otro lado, el proteccionismo. Salvo Gran Bretaña, con un desarrollo industrial más avanzado que el resto del continente, todos los demás países irán implantando medidas proteccionistas que den un impulso al desarrollo de su propia industria. ¿Cómo lo hacían? Imponían en las aduanas un impuesto a las mercancías extranjeras que podían convertirse en competencia para la producción nacional. De esta manera, al llegar el producto al consumidor, lo habitual era que el producto nacional resultara más barato, ya que la mercancía extranjera debía subir su precio para resultar rentable. Si no querían aceptar la subida de los precios sin perder dinero, la alternativa solo podía ser no comerciar en países con medidas económicas proteccionistas. Es por ello por lo que surge la necesidad de buscar mercados en países desprotegidos, por lo que empatamos con la tercera de las causas. Esta será la salida lógica para las potencias industriales. Estos destinos ofrecerán a la industria europea una fuente de suministros de materias primas a bajo precio y garantizarían la colocación de productos industriales y la inversión de capitales. Veamos entonces con un ejemplo la relación económica metrópoli-colonia. Pensemos en un estado, por ejemplo, India, un país productor de algodón que no utilizaría dicha materia prima para impulsar la producción textil de su propio territorio, sino que vendería el algodón a bajo precio a Inglaterra, que lo convertiría en prendas de vestir para luego regresar el producto ya fabricado a India para ser colocado en el mercado, ya que las comunidades nativas debían vestir a la manera occidental. No está mal el negocio, ¿no crees? Analicemos ahora las causas demográficas. La población europea creció de manera espectacular durante el siglo XIX. Entre 1800 y 1870 pasó de 190 millones a 300 millones de habitantes. En 1914 eran ya aproximadamente 400 millones. Este crecimiento acelerado se traduce en superpoblación y la presión demográfica hace inevitable la generalización del desempleo. Los obreros europeos quedan sometidos al paro, especialmente ante el colapso de la industria, y las clases medias sufren el agobio de la situación económica. La emigración se convierte en una solución a esta presión demográfica.
Unos 40 millones de europeos verán en ella su única esperanza. Los gobiernos interpretarán estos desplazamientos como una importante base a favor de sus políticas de colonización. Al estudiar este tema podemos encontrar múltiples causas políticas, pero nosotros nos vamos a centrar en una, en el prestigio internacional. La mayor parte de los políticos europeos de esta época, desde la reina Victoria de Inglaterra, su primer ministro y amigo personal Benjamin Disraeli, en Francia Jules Ferry, Leopoldo II, rey de Bélgica, o Guillermo II, Kaiser de Alemania, pensaban que sin colonias su nación no sería poderosa. De este modo se potencia el deseo de expandirse hacia nuevos territorios, no solo para su explotación económica, sino también porque su posesión hace que la nación mejore su estatus en el orden internacional. Una de las más controvertidas, sin lugar a dudas, será la causa ideológica. La creencia de la superioridad racial de los blancos se consolida como una convicción absoluta e indiscutible, apoyada sobre los estudios de Charles Darwin sobre la evolución de las especies, que serán manipulados en favor de los racistas. Se genera de esta manera la práctica de un deber de transmitir la civilización occidental a otros pueblos, al considerarla superior sin respetar a las culturas autóctonas. La razón geoestratégica más importante será el control sobre las rutas comerciales. Muchos de los territorios ocupados son únicamente enlaces, lugares de control necesarios para no depender de otros a la hora de comunicar las colonias más importantes con la metrópoli. Es un claro modelo utilizado por los británicos, que se hacen con territorios para proteger sus rutas comerciales y poseer escalas seguras en sus viajes. Si pensamos en la manera en la que Gran Bretaña se comunicaba con la India, colonia considerada la joya de la corona, podemos ver que existían enclaves en Gibraltar, en Malta, en Chipre, Egipto, Kenia e incluso en India, un camino seguro bajo su control. Otras causas a considerar pudieron ser, por ejemplo, los viajes de las exploraciones geográficas. El espíritu aventurero y el desarrollo de las ciencias naturales y geográficas motivaron muchas colonizaciones guiadas por un explorador destacado. Este fue el caso del médico, explorador y misionero británico David Livingstone, quien realizó un minucioso estudio botánico y descubrió las cataratas Victoria, o también de Henry Morton Stanley, explorador americano en el Congo, a cargo de la Sociedad Geográfica Belga impulsada por Leopoldo II. Otra causa importante a considerar sería la superioridad técnica. Esta permitió salvar las enormes distancias existentes entre metrópolis y colonias, gracias a la mejora de las comunicaciones de este periodo. Además, los adelantos médicos, con nuevos descubrimientos como la quinina, permitieron contrarrestar enfermedades tropicales entre las que estaba la malaria, y las zonas antes conocidas como tumba del hombre blanco ya no serían tal. Y cómo no, las armas de fuego facilitaron el dominio del hombre blanco sobre las comunidades nativas, que se vieron indefensas ante ellas. Y por último, no podemos acabar esta introducción al tema sin hablar sobre la Conferencia de Berlín, celebrada entre noviembre de 1884 y febrero de 1885. Fueron una serie de reuniones convocadas por Francia y Gran Bretaña y organizadas por el canciller alemán Otto von Bismarck, a través de la cual se pretendían resolver los conflictos que iban surgiendo entre las potencias imperialistas a través de la aprobación de una serie de acuerdos comunes. Desde este momento se agudizará la carrera colonizadora y se estimulará la incorporación de nuevas potencias al proceso expansionista, tales como Alemania, Estados Unidos o Japón. Bien, este video nos sirve para introducirnos más de inclusive de las cosas que vamos a ver, porque nosotros solamente vamos a ver 4 causas, ¿no? Vamos a empezar viendo, me parece interesante el video, ¿no? Porque narra los antecedentes, que es justamente lo que quiero que veamos el día de hoy. Bien.
El imperialismo y sus causas. El imperialismo generó que ciertos estados expandan su dominio sobre otros territorios. En el mapa se presentan las potencias europeas con las colonias en los otros continentes. Este mapa les estoy colocando uno que quiero que lo interpreten para la tarea. Ahora se los explico. Se denomina imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? La expansión de un estado más allá de sus fronteras para dominar otros territorios con el propósito de explotar sus recursos y materias primas y controlar sus mercados, bienes y servicios. Vamos a estudiar la del siglo XIX, pero como veíamos en el video, no solo existió imperialismo en el siglo XIX, sino es un proceso casi regular de los imperios. Casi todas las potencias europeas se lanzaron a la carrera imperialistas en África y pasaron a dominar extensos territorios, dando lugar al imperialismo moderno, por el que los grandes imperios ultramarinos sustituyeron a los que habían surgido a fines del siglo XV. ¿Cuáles van a ser los del siglo XV? España, Portugal, lo que nos van a conquistar a nosotros. Acá estamos hablando de otras potencias: Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Japón en el Asia. Las explicaciones sobre las causas de este proceso son diversos y varían según la perspectiva de los autores. Acá nos están dando 4 causas: económicas, demográficas, políticas e ideológicas. En el video veíamos más los avances tecnológicos, veíamos causas geopolíticas. Acá nos vamos a centrar en estas 4 causas. Me parecía interesante el video porque propone otra, ¿no? Porque es, como lo dice aquí, según la perspectiva del autor. Para estos autores, estas son las más importantes, al menos para estudiarlas en cuarto de secundaria. Primero, las causas económicas. ¿Cuáles van a ser las causas económicas? Vamos a encontrar 2. Según esta perspectiva, el imperialismo sería la consecuencia lógica del capitalismo. Es su búsqueda de la materia prima y fuentes de energía, así como de mercados para los excedentes de producción y capital. Entonces, esta es la crítica que le hace el marxismo, perdón, el marxismo al capitalismo, ¿no? El capitalismo va a producir esto. ¿Qué produce? Imperialismo. Y hemos explicado lo que es el marxismo, estas corrientes sociales que buscan eliminar a las clases dominantes, o mejor dicho, reemplazarlas. Entonces, ¿cuáles van a ser las 2? La primera, la búsqueda de materias primas y fuentes de energía. ¿Cuál es el contexto? El que empezamos el primer tema, es decir, la revolución industrial. Vimos las revoluciones industriales, la primera de 1760 a 1840 y la segunda de 1840 a 1930, si no me equivoco, antes del crash del 29. Entonces nos encontramos en este contexto, en el contexto de la segunda revolución industrial. Multiplicó las necesidades de las grandes potencias. ¿Qué es lo que se necesita en la industria? Fuentes de energía. Habíamos dicho que en la primera era el carbón, en la segunda el petróleo, la electricidad. ¿De dónde saco petróleo? Tienen que estos países buscarlos en colonias que van a conquistar. De este modo, la búsqueda de fuentes de abastecimiento se convirtió en una cuestión crucial para el mantenimiento de la actividad industrial. Estados Unidos tenía sus propios yacimientos petroleros que los había encontrado en Texas, pero por ejemplo, países como Inglaterra, ¿de dónde va a sacar todo el petróleo que necesita? Alemania. Nos van a tener que conquistar lugares para traerlo desde ahí, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Búsqueda de materias primas, el contexto, la revolución industrial. Segundo, la búsqueda de mercados. Entonces, si la primera era la búsqueda de materias primas, la segunda era los mercados para los excedentes de su producción de la propia revolución industrial que se estaba llevando a cabo en estos países. La crisis de 1873 provocó un giro hacia el proteccionismo económico. ¿Qué significa el proteccionismo económico? Que cada país empezaba a poner restricciones para el ingreso de mercancías que no eran de su propio país, mercancías que ingresaban de otros países. Entonces ponían un arancel, quería ingresar casacas, por ejemplo. Entonces estos países van a decir, no, queremos fortalecer nuestra industria, todo lo que venga de afuera le vamos a poner un impuesto, 10%, 20%. Entonces, todo lo que ingresa va a ingresar con un precio más alto. Eso va a ser
que todos los países empiecen a hacer lo mismo, porque si le hacen eso a mis industrias, el país al que está, si se ve afectado, también hace lo mismo con relación al país que le está poniendo los aranceles. El caso que estamos viendo ahora, Estados Unidos y China. Cada uno se pone restricciones, restricciones, restricciones y empiezan a aumentar los impuestos de los productos que van llegando desde ellos. ¿Qué va a terminar sucediendo? Que se empiecen a cerrar sus propios mercados. Este hecho coincidió con la aparición de nuevos países competidores, lo que hizo precisa la búsqueda de nuevos mercados para colocar sus productos. ¿Cuáles van a ser esos nuevos países? Los nuevos actores. ¿Quiénes son esos nuevos actores? Alemania, Estados Unidos, ¿no? Que van a empezar en la segunda revolución industrial a tener un mayor auge. Las colonias fueron vistas por los europeos como una oportunidad para invertir y obtener grandes ganancias. La construcción de infraestructura asociada a la expansión colonial fue una oportunidad idónea que encontraron para rentabilizar estas inversiones. Entonces, estas son las dos causas económicas. La primera, la búsqueda de materias primas, y la segunda, la búsqueda de mercado para poder vender sus productos, ¿no? ¿Por qué? Por la crisis económica del 73 que impuso proteccionismo dentro de sus propios países. Segundo, las causas demográficas. Lo que vimos en el video, la población en Europa casi se duplicó. En 100 años, de 190 a 400 millones de habitantes. A lo largo del siglo XIX, ¿por qué? Lo hemos visto. Los avances en la medicina cuando veíamos la segunda revolución industrial, ¿lo recuerdan? Cuando veíamos la segunda revolución industrial, veíamos avances en la medicina, avances en la tecnología, en la química. Entonces esto va a hacer que las personas vivan más, sobre todo en estos países europeos que van a empezar a implementar la revolución industrial. A ellos son a los primeros que le va a beneficiar. ¿Qué va a significar al mismo tiempo? Un excedente de población. El continente europeo había experimentado a lo largo del siglo XIX un sostenido crecimiento de población como consecuencia de los cambios sociales y económicos relacionados con la revolución industrial desde finales del siglo anterior. La posibilidad de disponer de territorios hacia los que poder dirigir los excedentes de población resultó clave en la expansión imperialista europea y terminó provocando la inmigración de millones de europeos a territorios ultramarinos en busca de oportunidades. En ocasiones fueron estos colonos los que demandaron el apoyo de sus gobiernos para ocupar y colonizar territorios. Caso específico, en el sur del África, encontramos a Sudáfrica, ¿no? Alemanes. Alemania va a impulsar al sur del África toda una colonia para sus excedentes de población, ¿no? Entonces, ¿y quién va a solicitarles? El caso, como les digo, el caso paradigmático de Sudáfrica. ¿Quién va a impulsar? Los propios colonos que llegaban ahí. Le pedían al gobierno alemán que interceda, que mande a su ejército para controlar a las poblaciones nativas y que no se rebelen contra ellos. ¿A cambio de qué? Después de proporcionarle lo que el país vaya a necesitar directamente al país y no a cualquier otro país europeo. En otros casos, las crisis y la desocupación reinante en algunos países europeos fueron detonantes del proceso migratorio hacia otras regiones del planeta. Ese fue el caso de la inmigración italiana al continente americano, Estados Unidos, Brasil y Argentina, y de la migración irlandesa de Estados Unidos. Entonces, las demográficas no tan solo tienen que ver, bueno, tienen que ver con estos excedentes de población, pero no tan solo era de los colonos que pedían, como el caso de Alemania a Sudáfrica, la intervención de ellos, sino de las mismas crisis dentro de los países. Por ejemplo, Italia, Irlanda, Irlanda del Sur o Italia, eran países con graves situaciones económicas y que también tenían muchísima población. ¿Qué hacían? Mandaban estos inmigrantes hacia suelo americano. ¿A qué países de América sobre todo? ¿No? Dependiendo, en el caso de la inmigración italiana va a venir hacia Estados Unidos, Brasil y Argentina, y los irlandeses a Estados Unidos. Entonces, causas económicas, causas demográficas y causas políticas.
Las posesiones de extenso dominio se identificaba como un motivo de prestigio nacional. Es decir, si tengo más dominios coloniales, mi país va a tener una mayor relevancia a nivel mundial. Por lo que muchos gobiernos se lanzaron a políticas imperialistas. Junto a ello, la rivalidad territorial entre potencias llevó a que ocupasen tierras para evitar la expansión territorial, la expansión del rival. ¿Cuáles van a ser estos países? Las tres potencias principales: Francia, Alemania y Gran Bretaña. Francia, tras la derrota de la guerra franco-prusiana. Esto también lo vimos cuando vimos como un antecedente a la unificación alemana. La guerra franco-prusiana, que va a terminar con con la derrota francesa y la victoria de Prusia, es decir, Alemania. Alemania inclusive se va a quedar con los territorios de Alsacia y Lorena, que después lo va a recuperar al terminar de la Primera Guerra Mundial. El dominio colonial fue una fórmula para recuperar el prestigio perdido, hecho que explica la intensificación de la expansión imperialista durante la Tercera República. Entonces, la Tercera República, ¿qué es? También lo vimos en la clase pasada, después eh, de la Revolución Liberal de 1848, ¿no? Va a empezar la Tercera República, por la cual votan al último el rey carlista, si no me equivoco, Carlos X, y se va a implementar la Tercera República. Entonces, para que no ocupe tierra el rival, ellos van a tener que ampliar sus territorios. Francia, ¿dónde lo va a hacer? Sobre todo en el África. Alemania, el nuevo Estado se convirtió en una gran potencia mundial que consideraba como una consecuencia lógica su expansión para su estatus internacional. ¿Dónde lo va a hacer Alemania? También en el África y Oceanía. Y Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña vimos ahí en el video al ministro de Israelí. Israelí es el más importante primer ministro de esta época. Para Gran Bretaña el primer ministro es como decir para nosotros el presidente. Tiene un discurso que es analizado constantemente cuando vemos este tema, ¿no? De Israelí va a decir... ni Carlomagno, ni Alejandro Magno, ni Julio César, ni Carlomagno, ni Napoleón establecieron un imperio tan grande como el imperio inglés. En todos los océanos, en todos los continentes, la figura de la reina de la Inglaterra, de la reina de Inglaterra, reina sobre todos los demás pueblos, ¿no? La importancia del imperio inglés en esta época no va a tener comparación. Ahora quiero que veamos para la tarea unos cuadritos para que ustedes mismos lo analicen. Y por último, las causas ideológicas. El nacionalismo propio de la época fundamentaba el progreso de un país en su extensión territorial, ¿no? El nacionalismo, esto que ya lo vimos, propio de la época. Asimismo, se justificaba la expansión imperialista por la creencia de la misión civilizadora de la etnia blanca. Nosotros, los blancos, los vamos a educar a estos indios. Eso era lo que decían los europeos, al considerarla superior al resto, y con el comercio de llevar la civilización a los pueblos indígenas. Su justificación procedía de dos fuentes. Primero, la teoría del progreso y el darwinismo social, que había sido, esto no era lo que decía Darwin, había sido tergiversada para una justificación que pretendía colocar al hombre blanco como la cúspide de la evolución, ¿no? Esto no lo dice Darwin, según la cual la civilización occidental estaría en la cúspide del desarrollo evolutivo de la humanidad. Este punto de vista desembocó en un marcado racismo. En relación con ello, el deseo de descubrir y cristianizar nuevos territorios llevó a exploradores y misioneros europeos a emprender numerosas expediciones. Tal fue el caso de Cailil. Entonces, el primero, el darwinismo social. El segundo, el deseo de descubrir y cristianizar nuevos territorios. Livingstone, Stanley en África, que se adentraron en territorios desconocidos hasta este momento. En Asia, las teorías. En esta época, aquí en África va, por ejemplo, nacer la teoría de este hombre, el rey de la selva, Tarzán.
¿no? El hombre blanco que hasta los animales lo obedecen, ¿no? Esa idea que tenían, ¿no? En África, el hombre blanco, ¿no? Nada que ver. Entonces, esta autopercepción que tiene el europeo sobre sí mismo como superior al resto de las razas, sin que está ahí para dominarlas. En Asia, las teorías de supremacía racial encontraron su reflejo en el imperialismo japonés. Japón debe ser uno de los países más racistas de todo el mundo. Habría que tener una clase en particular para hablar de Japón y su racismo, pero son tan racistas como los ingleses, ¿no? El imperialismo francés y su justificación en el discurso político. Jules Ferry, este es bien interesante sus planteamientos, un político francés y partidario del colonialismo francés. A continuación te presentamos un fragmento de su discurso brindado en las cámaras de diputados en 1885. La fundación de una colonia es la creación de un mercado. En el tiempo en el que estamos y con la crisis que pasan todas las industrias europeas, la fundación de una colonia es la creación de una salida. Hay un segundo punto que debe igualmente abordar. Es el lado humanitario y civilizador de la cuestión. Es preciso decir abiertamente que, en efecto, las razas superiores tienen un derecho con respecto a las razas inferiores. Raza, ¿no? Todos los hombres somos de la misma raza, la raza Homo sapiens sapiens, porque existe un deber para con ellas. Las razas superiores tienen el deber de civilizar a las razas inferiores. Ese es su argumento, ¿no? Bien, ahora vamos a ver cómo funcionaban los imperios en la Europa Oriental. Hemos visto lo de la Europa Occidental, Francia, Alemania y Gran Bretaña sobre todo, pero no fueron los únicos. En Europa Oriental también habían imperios, y vamos a ver 4 de ellos. Perdón, 3. El Imperio Austrohúngaro, el ruso y el otomano. El otomano es más o menos Rusia, ¿no? Perdón, más o menos Europa. La mitad está en Europa y la otra mayor parte en el extremo occidental de Asia. Y vamos a ver la cuestión de Oriente. Los imperios de Europa Oriental en el siglo XIX. Durante el siglo XIX perduraron en Europa Oriental tres extensos imperios en los que el liberalismo apenas tenía implementación y donde subsistían las estructuras sociales y económicas tradicionales. Entonces, aquí el liberalismo está fuertemente ligado, ¿no? Hemos visto en la clase pasada cuando hablábamos del liberalismo, cómo en estos países, ¿no? Que son cuando uno piensa en Europa, uno piensa en estos países, Francia, Alemania, Gran Bretaña, no piensa en Hungría, ¿no? No piensa en Turquía, no piensa, bueno, Rusia es otro mundo, pero no piensa más en los otros países cuando piensa en Europa. Vamos a ver un video, siempre los Simpson nos ilustra, así que vamos a ver cómo hablan los Simpson del Imperio Austrohúngaro. A ver. Ahora hagamos ruido por el equipo de baloncesto favorito de todos, a quien he nombrado la animación de Springfield. ¡Lo sabía! Ahora quiero cantar nuestro himno nacional. Mi país es tuyo, Austria y Hungría, obedezcan a su rey. El archiduque está muerto. ¿Qué? El archiduque está muerto. Y el imperio está destruido. ¿Y luego qué pasó? La Primera Guerra. ¿Y luego? La Segunda Guerra. ¿Qué más? La posguerra. ¿Y luego qué? La Guerra Fría. Entonces, adiós comunismo. No es cierto. Muchos cambios. No me digas. La Unión Europea. Una Unión Europea, lo que faltaba. ¿No? Está hablando sobre Austria-Hungría, justamente el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Vamos a ver cómo era el imperio austrohúngaro y cuáles eran sus características. El imperio austrohúngaro, bajo la dinastía de los Habsburgo, ya hemos visto, los Habsburgo los conocemos, 2 casas reinantes en España durante el tiempo que fue colonia del Perú.
Vimos primero a la colonia, a la dinastía de los Habsburgo y luego a la dinastía de los Borbones, ¿no? Esta es la casa alemana, ¿no? La casa, por eso Austria, la casa austriaca. Ellos van a seguir gobernando Austria, pero no tan solo Austria, sino toda Europa central. El Imperio Austriaco había sido el exponente máximo del absolutismo en Europa de la Restauración, y el Congreso de Viena, pese a su derrota ante el ejército prusiano en la batalla de Sadowa, también vimos esta batalla como antecedente a la unificación alemana. Controlaban gran parte de la Europa central. Entonces, ¿cuál es el ámbito geográfico del Imperio Austrohúngaro? Europa central. Como eje central, Viena, ¿no? Austria. Austria dominando a todos los otros tribus bárbaras del centro de Europa. Desde el punto de vista social, eran totalmente distintos Austria de el resto. La minoría austriaca dominaba un conjunto de pueblos centroeuropeos, a quienes checos, eslovacos, húngaros, eslovenos, entre otros, cuyo descontento aumentó a medida que se divulgó el ideario nacionalista en las revoluciones liberales del siglo XIX. Ya la vimos en la clase pasada, ¿no? Las revoluciones liberales del 20, del 30 y del 48. Entonces, estas revoluciones tenían un ideario que era convertirse a sus países dentro, que ellos mismos se autogobiernen. No necesitamos a otro que nos gobierne. Eso era parte del ideario nacionalista. Uno de sus territorios más importantes era Hungría, del territorio del Imperio Austrohúngaro. Durante la Revolución de 1848, los húngaros van a protagonizar una revuelta contra el emperador Fernando I. Miren, el emperador del que hablan en el capítulo de Los Simpson, que solo pudo ser controlada gracias a la intervención rusa. Ahora vamos a ver cómo Rusia se va a enfrentar al resto de potencias europeas. Aliado de Austria, ¿no? De nuevo, perdón. Uno de sus territorios más importantes del Imperio Austrohúngaro era Hungría. Durante la Revolución de 1848, los húngaros protagonizaron una revuelta contra el emperador, que solo pudo ser controlada gracias a la intervención rusa, aliado de Austria para frenar el voto revolucionario y restablecer el absolutismo en Europa. A Rusia, miren lo enorme que es Rusia, ¿no? Una quinta parte de todo el territorio mundial, del continental mundial, es Rusia, es enorme. Posteriormente, tras la guerra contra Prusia, el emperador Francisco José I tuvo que reconocer los derechos nacionales húngaros, y en 1867 el imperio se va a convertir en una monarquía dual. ¿Qué significa una monarquía dual? Una monarquía doble. Como imperio austrohúngaro, el emperador de Austria sería a la vez rey de Hungría. De este modo, ambos territorios compartían instituciones, ministerios y soberanos, pero conservaban un margen de autonomía respecto de asuntos externos. Es la primera fase para una disolución de lo que va a ser este imperio. Austria se va a quedar dentro de sus propios límites y va a dejar ir a los otros pueblos europeos. Esto va a pasar con el Imperio Austrohúngaro, ¿no? La primera fase, la ruptura. Ya no va a ser un rey todopoderoso sobre todas estas etnias, sino va a ser una monarquía dual, ¿no? Se van a dividir los territorios, van a compartirse instituciones, ministerio y soberano, pero a cierta autonomía. Esto con relación al Imperio Austrohúngaro. Y el Imperio Ruso, durante el siglo, habíamos dicho también en la clase pasada que el único lugar en donde no se había no se había anulado el servilismo era en Rusia. ¿Qué era el servilismo? El servilismo es una institución que está desde la Edad Media. El siervo pertenecía a la gleba. ¿Qué significa esto? Que el siervo pertenece a la tierra. El siervo no es un esclavo, pero está atado a la tierra en donde ha nacido. Esto es una institución que está desde la época del feudalismo. Entonces, el siervo y la tierra en donde trabaja están ligados y no pueden escindirse.
son una unidad, ¿no? Entonces, en toda Europa, este tipo de unión va a desaparecer, menos en Rusia. Durante el siglo XIX, el imperio ruso se regía aún bajo un modelo autocrático que descansaba en el poder absoluto de los zares de la dinastía de los Romanov y que estaba respaldado por una burocracia del Estado, el ejército y la Iglesia Ortodoxa. El ejército era un ejército poderoso, era el ejército que había vencido en las guerras napoleónicas a Napoleón Bonaparte. Nadie más pudo vencerlo o detenerlo al menos, ¿no? Waterloo se le venció, fue vencido por este general inglés, pero tenía un prestigio enorme el ejército ruso. La burocracia del Estado era una burocracia fuerte, solamente pertenecían a él los nobles del Estado, y la Iglesia Ortodoxa, que ya la hemos visto, la heredera de él, el Imperio Bizantino. Una vez que cae Bizancio, la sede de la Iglesia se va a trasladar hacia Moscú, hacia Rusia. Rusia va a ser heredera del Imperio Romano de Oriente. En el ámbito económico, la agricultura era su principal actividad. Miren, agricultura, cuando estamos hablando en Europa de la industria, ¿no? En Europa estamos hablando de que la principal actividad económica es la revolución industrial. Ellos siguen en la agricultura. Es otro mundo, un mundo atrasadísimo, ¿no? Ni nosotros creo que estábamos tan atrasados. Bueno, pero ellos eran un imperio enorme, mientras el desarrollo de la actividad industrial era muy limitado, localizado apenas en algunas zonas como Moscú, San Petersburgo y los montes Urales. Aquí están los montes Urales y la cuenca del río Don. En el ámbito social, la mayor parte de la población estaba constituida por campesinos sometidos a un régimen casi feudal y que, junto al proletariado urbano, tuvieron condiciones de vida deprimente, pobrísimos, ¿no? Muy, muy pobre, mientras los ricos eran realmente ricos. Rusia había alcanzado su máxima extensión durante los reinados de Catalina la Grande y Alejandro I, que gobernaron entre 1762 y 1825. Este último la convirtió en una de las grandes potencias de Europa tras la victoria sobre Napoleón Bonaparte. Quiero que veamos una película que a mí me gusta mucho, debe ser una de mis películas favoritas, se llama El Arca Rusa. Esta película está tomada en una sola toma y podemos ver cómo en esta película hablan de de Catalina la Grande, cómo se la ve dentro de este lugar que es el Imperio Ruso. La película está narrada en una sola toma. Toda la película es una sola toma, es decir, la cámara nunca la han soltado. Aparece un momento Catalina la Grande y están discutiendo sobre si esto es Rusia o si esto es Europa. Нет, это русский музыка. Европейцы, итальянцы. Русский. Господи. ¿Qué es Rusia? ¿Es Rusia es Europa? No, no. Rusia es otro mundo. Catalina, ¿no? Ella es Catalina. Ну, хорошо.
Нет, нет, нет. Нет, что? Да, да. Сударь, сударь, Не кричите. где вы? Я здесь, подумаешь, Екатерина Великая. Люблю 18-е столетие, время гениальных людей и хороших манер. Я готов допустить, что так оно и было. И впредь не возражайте мне. А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр. Будьте осторожны, будьте осторожны. А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Какие они у вас важные, сударь, не отставайте. Я и не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем. Ставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задел. Театр. Какие актеры, а? Какие костюмы. От меня спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят, не видят. Просто Ватикан. Сударь, мы же в Ватикане, а? А рельефы, они нарисованы, да, как натурально изображены. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так? Эскизом Рафаэля. А, Но это не Ватикан, много лучше, это Петербург. копируете. Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему? Es genial esta película, ¿no? Porque todo el tiempo se están burlando de los rusos. ¿Qué son los rusos? Grandes actores, ¿no? Esos son los rusos. Está muy buena la película, se las recomiendo. Mención aparte merece a Alejandro II, gobernante que abolió el régimen señorial y creó las asambleas locales, Zemstvos. Estas transformaciones trajeron cierta modernización económica e industrial en zonas muy localizadas, pero no acabaron con los problemas sociales y económicos del campesinado. Finalmente, en 1881, el zar fue asesinado, Alejandro II, ¿no? Fue asesinado por miembros del grupo Voluntad del Pueblo. Mataban a sus reyes. El siguiente Alejandro también va a ser asesinado, y con ello va a acabar la dinastía de los Romanov. 1917. El Imperio Otomano. El Imperio Otomano se extendía por gran parte del mar Mediterráneo Oriental, ¿no? El mar Mediterráneo, Italia, España, este es el mar Mediterráneo, aquí Constantinopla. El mar Mediterráneo Oriental se va a extender todo lo que va a ser el Imperio Otomano, que es la continuación, los herederos de lo que va a ser el Imperio Romano de Oriente, pero con otra religión, y en el siglo XIX se encontraban ya en decadencia. A mediados del siglo XIX daba muestras crecientes de debilidad, como consecuencia de su profunda crisis económica. No se habían sabido adaptar al momento, donde se encontraban las potencias centrales aquí, ¿no? Francia, Alemania, Inglaterra. ¿Por qué motivo? La revolución industrial. Aquí no había llegado la revolución industrial.
A ello se va a sumar la influencia de las ideas nacionalistas, que va a generar constantes conflictos en un territorio de gran complejidad étnica y religiosa. Vimos que en la clase pasada la independencia de Grecia de 1821 a 1829, que va a terminar su independencia. ¿De quién se van a independizar? De este imperio, del Imperio Otomano. Desde 1839, los sultanes soberanos turcos iniciaron un tímido proceso de modernización de la administración y el ejército, llamado Tanzimat. En 1876, la presión ejercida por el movimiento nacionalistas de los jóvenes otomanos va a dar lugar a la aprobación temporal de una constitución que instauró una monarquía parlamentaria sobre la que el sultán mantenía un férreo control. Ahora va a haber una cuestión de Oriente, conflicto entre estos imperios, que vamos a llamarla como un conflicto internacional, la cuestión del Oriente. Quiero que veamos un momento el último video antes de terminar con el tema y ver ya la tarea, que va a ser la guerra de Crimea. La guerra de Crimea no solo se desarrolló en Crimea. En esta guerra, toda Europa se alió contra Rusia. Al derrotar a Napoleón, Rusia se convirtió en una de las potencias más fuertes. El deseo de debilitar a Rusia unió a los rivales eternos, Francia, Inglaterra y Turquía. Esta guerra se consideraba el ensayo de la Primera Guerra Mundial. Las operaciones militares se desarrollaron en 3 océanos. Pero la batalla principal ocurrió en Crimea, en Sebastopol. La defensa de la ciudad duró 339 días. Los nombres de sus héroes entraron en la historia, pero la ciudad tuvo que entregarse. Por desgracia, la economía retrasada no estaba preparada para la guerra. Nicolás I sufrió mucho de todo lo que pasaba y murió en medio de la guerra. Sin embargo, los opositores de Rusia fueron agotados también. Los diplomáticos en las negociaciones podrían desquitar las derrotas militares y lograron condiciones suaves para el país. Rusia había aprendido la lección de la derrota. Reformas grandes comenzaron en el país y en lugar de una flota de vela, se creó una de vapor. Bien, es un video bien cortito, pero que nos dice lo que queremos saber sobre lo que va a ser la guerra de Crimea. Así se conoce, cuestión de Oriente, así se conoce el conflicto internacional originado por los choques de intereses entre el imperio austrohúngaro, ruso y otomano por el control de los Balcanes y el Mediterráneo oriental. Estos tres, ¿no? Estos tres imperios van a chocar. ¿Por qué? Por el control de los Balcanes. ¿Qué son los Balcanes? Son los países situados entre Italia y Grecia, ¿no? Es el Imperio Austrohúngaro, esta es la parte de Europa del Este que van a querer, los imperios austrohúngaros los querían dominar, ¿no? Albania, los eslovacos, los checos, todos estos países querían dominarlos, eran jalados, ¿no? Yugoslavia, los yugos, los eslavos, todas estas etnias distintas querían ser dominadas por el Imperio Austrohúngaro, que estaban bajo el control otomano, pero también Rusia los quería para sí. En su origen se halla la debilidad del Imperio Otomano. El imperio se encontraba muy débil, ¿no? Era un imperio decadente, ya no era el imperio del siglo XV, que había dominado históricamente la zona y en los intereses de distintos estados europeos por controlar esta zona de los Balcanes. Recordemos que aquí es donde va a empezar la Primera Guerra Mundial. Lo vamos a ver, vamos a regresar a esta zona. Parece una zona sin importancia, pero geoestratégicamente tiene una importancia en la historia de la humanidad. Zona altamente estratégica por cuestiones políticas y económicas. En 1853, las tropas rusas van a invadir los principados de Moldavia y Valaquia, provocando el estallido de la guerra de Crimea, ¿no? Crimea está aquí, en el Mar Negro. Era llamado Ponto Ucino durante la Edad Antigua, ¿no? Este mar era conocido, era importantísimo desde la época del Imperio Romano, hasta aquí va a llegar el Imperio Romano, que ponía fin al sistema de diplomacia del Congreso de Viena. Ya vimos el Congreso de Viena en el primer video. Francia, Gran Bretaña y el Piamonte, es decir, Italia, intervinieron en apoyo de los turcos, es decir, contra Rusia. Rusia tuvo que firmar la paz de París en 1853, por lo que renunciaba a los territorios ocupados. Pero para los rusos, Sebastopol, esta zona de aquí, ¿no? Sebastopol, que es la capital de Crimea, siempre va a ser rusa.
Entre 1877 y 1878, una nueva guerra va a enfrentar a los turcos y a los rusos por el apoyo de Rusia a las sublevaciones de Bosnia y Bulgaria. De nuevo, los británicos apoyaron a los turcos y forzaron a Rusia a firmar el Tratado de Berlín. No era que los quisieran a los otomanos, eran que tenían miedo de Rusia. De nuevo, los británicos apoyaron a los turcos y forzaron a Rusia a firmar el Tratado de Berlín de 1878, que reconocía la independencia de Serbia, Montenegro y Rumanía, y cedía al Imperio Austrohúngaro la administración de Bosnia y Herzegovina, es decir, la zona de los Balcanes. Iban Bosnia y Herzegovina, Yugoslavia, pasar a lo que va a ser parte del Imperio Austrohúngaro, y van a estar independientes Serbia, Montenegro y Rumanía, ¿no? Entonces, este va a ser el mapa de Europa Oriental en el siglo XIX y los acontecimientos que van a suceder acá. Bien, hasta acá es el tema. Ahora, ¿cuál es la tarea? La tarea es interesante, ¿no? Me acabo de terminar de hacer. Me parece que la van a poder entender porque les estoy colocando acá lo que tienen que hacer. Leer un mapa histórico. ¿Cuál es el mapa histórico? El que les estaba diciendo. El mapa colonial del siglo XIX. ¿Cómo lo leemos? Acá estoy poniéndoles indicaciones, ¿no? Para leer un mapa histórico debe seguir los siguientes pasos. Identificar las características generales del mapa. ¿Cuáles son las características generales del mapa? ¿No? Tipo de mapa, ámbito que abarca, procedencia. ¿Qué tipo de mapas ya hemos visto? Hay mapas topográficos, hay mapas climáticos, hay mapas ¿Qué tipo de mapa es este? Me lo van poniendo acá. ¿Qué ámbito abarca? ¿No? ¿De dónde es? Todo eso, información. De ahí colocan la simbología para comprender el contenido histórico representado, estados involucrados, rutas, movimientos o flujos o procesos históricos. Acá están, ¿no? Las flechas van indicando los flujos. Si es un mapa colonial, ¿el flujo de qué? Eso me lo van a tener que ustedes especificar ahí. Analizar el mapa implica describir el espacio y explicar su relación con los procesos sociales históricos desarrollados allí. Y elaborar conclusiones. ¿Qué conclusión de todo lo que ustedes han elaborado van a sacarme de ahí? Por favor, no copien las tareas, que leo, y ustedes saben que yo leo todo lo leo. Si veo cosas parecidas después, miren, acá este es este es un mapa semántico, ¿no? Esto ya lo hemos practicado bastante, y acá están identificadas las causas del imperialismo, lo que empezamos leyendo: económicas, políticas, demográficas, ideológicas. Nuevos mercados, materias primas, ¿no? Mano de obra, ¿no? Todo esto ya lo hemos visto. Políticas, zona de influencia, zonas estratégicas, ¿no? Todo esto ya lo hemos visto. Entonces, a partir de esta información, lo que necesito es que hagan una rueda de atributos como parte de su material de estudio, considerémoslo. ¿Cómo se hace esto? Y ustedes ya lo saben. ¿Cómo se hace una rueda de atributos? Tenemos cuatro factores, ¿no es así? Tenemos el factor económico, factor político, tenemos factor económico, factor político, factor demográfico y factor ideológico. 4 factores. Miren, acá entran, le borran acá y le ponen en el centro de lo que estamos tratando. El imperialismo en su causa, factor económico, factor político, factor ideológico, factor demográfico. Lo colocan ahí y lo completan esta rueda de atributos. ¿Cómo se hace? Acá lo colocan, ¿no? Acá está la forma en la cual tienen que hacer. Y por último, esto de aquí, gráfico estadístico. Si estamos hablando de causas económicas, necesitamos entender cuáles eran esas causas económicas. Este cuadrito está bien bonito. Comparación de las inversiones de capitales en el extranjero hasta 1914. Por Europa están Gran Bretaña, Francia y Alemania, y Estados Unidos. ¿Qué indican los flujos? Hacia dónde, las flechas indican los flujos, hacia dónde se están dirigiendo las inversiones de capital. Y están en las flechas que parten de Europa indican, o de Estados Unidos indican, en millones de dólares, ¿no? La parte de capital exportado
hacia cada zona para cada uno de los 3 países, ¿no? En el caso de Europa, por ejemplo, este color de acá que es, no sé, ¿qué color es este? No sé, un amarillo claro, no es amarillo naranja, qué sé yo, no sé, este color, el color de Gran Bretaña, ¿no? Después tenemos este verde, ¿qué verde es este? Verde militar, ¿no? Francia. Y tenemos este verde, ¿qué verde es? No sé qué verde es. Verde claro, Alemania, ¿no? Entonces, cada uno ve que tienen 3 y nos va indicando ahí, por ejemplo, Gran Bretaña, ¿no? ¿Hacia dónde? 6.250, perdón. Gran Bretaña, 6.250 hacia Canadá y Estados Unidos, ¿no? Millones de dólares. En verde, hacia Canadá y Estados Unidos, este verde, Francia, 400 millones de dólares. 930, Alemania. ¿Lo entienden? Cada uno va a ser un monto. Y esto de acá va a significar el lugar hacia donde está yendo. Acá Estados Unidos, por ejemplo, miren Estados Unidos, ¿hacia dónde invierte? Porque es inversión de capitales. ¿Hacia dónde invierte Estados Unidos? Canadá, Europa, Asia, África, Asia y Oceanía, Sudamérica, Cuba y Antillas, y México y América Central. Miren, ¿dónde están los mayores montos? Los mayores montos los vamos a encontrar en México y América Central y Canadá y Terranova. Después me completan un cuadrito y me lo colocan toda la información. En el caso de Estados Unidos, no, acá también, Gran Bretaña, un cuadrito, y esto de acá, pásenlo a un cuadrito. Pero ¿qué es lo que necesito que hagan? No se fijen en esta parte, fíjese en el análisis del gráfico estadístico. Existen diversos gráficos para representar datos cuantificables, lineales, de barras, sectoriales. Para analizar uno de ellos se debe tener en cuenta lo siguiente: datos generales, reconocer los temas, los ejes y sus valores, así como la temporalidad. Ya saben, todo lo explicado ahorita, la descripción de gráfico, identificar la tendencia o tendencias de las variables y anotar su característica principal, determinar las causas y los efectos del proceso que lo hemos estado viendo, y la explicación argumenta, explicar el porqué de la representación estadística, ¿no? Lo que al final, la explicación, pero recuerden hacer un cuadrito trasladando toda la información de aquí. Interpretar, eso es lo que necesito que hagan. Interpreten este cuadro de flujo económico de capitales, ¿no? De la época previa a la guerra, que nos va a servir para el siguiente tema. Bien, chicos, eso es toda la clase del día de hoy. Espero que la explicación les haya servido para entender el tema, y recuerden que tenemos hasta el viernes para entregar la tarea. Les mando un saludo fuerte, estoy pensando en ustedes. Nos vemos.